Yo quiero manifestar que estoy aburrida y que es muy lamentable que en esta comisión permanentemente estemos escuchando cosas que no son, que se intente pasar gato por liebre. Yo quiero manifestar que estoy aburrida. Reiteradamente en las comisiones las mismas preguntas y las mismas, usted supo, usted sospechó, usted escuchó, y a pesar de las respuestas que se han dado por cada uno de los ministros y ministras, siento que no avanzamos, y eso me preocupa. Y las mismas, usted supo, usted sospechó, usted escuchó. Y fíjese, presidente, que acá todas las autoridades que han desfilado en esta comisión, además de las dos personas que tenían cargos públicos, una como ministra y otra como senadora, ninguna conocía la ley. De las dos personas que tenían cargos públicos, una como ministra y otra como senadora, ninguna conocía la ley. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. Hoy analizaremos una nueva y reveladora sesión de la Comisión Investigadora por la polémica compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Como ya hemos visto en otros videos del canal, varios funcionarios han sido citados para aclarar los hechos detrás de esta fallida adquisición, entregando antecedentes clave para determinar responsabilidades. En esta oportunidad fue el turno de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, quien expuso su versión sobre cómo se llevó a cabo todo el proceso desde su ministerio. Según ella, la operación fue completamente regular y se ajustó a la ley de presupuestos. Sin embargo, varios diputados aseguran que jamás aprobaron la compra de esa casa dentro del presupuesto 2024, lo que ha generado fuertes críticas y una creciente indignación en el Congreso. ¿Hubo irregularidades? ¿Se actuó a espaldas del Parlamento? Todo esto y más lo revisaremos a continuación porque esta sesión dejó mucho que analizar. Vamos con el contenido completo y después lo comentamos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los diputados y diputadas presentes en esta comisión. Bueno, efectivamente me gustaría partir con un relato y probablemente cronología de lo que ha significado la operación que da origen al establecimiento de esta comisión especial investigadora. Yo llegué al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el mes de agosto del año 2023. Esto me parece muy relevante mencionarlo porque en este año se estaban conmemorando los 50 años del golpe militar y la ruptura democrática en nuestro país. Entiendo en este contexto y desde mucho antes que yo llegara a la institución, se había concebido la idea de adquirir las casas que habían servido de residencia y lugar de trabajo a los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin, el último presidente electo democráticamente y el primer presidente al retorno a la democracia. Y esto lo podemos señalar ya que es de conocimiento que dicho interés fue a partir y que es algo que se conoce de manera pública y que también el presidente lo ha manifestado en diversas ocasiones con el ánimo, reitero, de poder hacer siempre presente el discurso democrático en Chile. Durante el mes de septiembre del año 2023, con motivo de reportes que se efectúan regularmente a SECPRES en esa época, nuestro gabinete observó la existencia de un compromiso de gobierno referido a la Casa Museo Guardia Vieja, del cual se debía reportar los estados de avance. De igual forma, y en el marco de la elaboración del presupuesto para el año 2024, se consideró la incorporación de un incremento en la propuesta del presupuesto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, SERPAT, para que presentado ante este Congreso fuera aprobado. ¿Por qué los recursos se dispusieron en el Servicio Nacional del Patrimonio? Bueno, el SERPAT es la institución del Estado que tiene las competencias técnicas tanto para el desarrollo de proyectos de inversión como para la creación de museos, bibliotecas, archivos públicos. ¿Por qué los recursos se disponen en el subtítulo 31? Bueno, la Ley de Presupuesto del año 2024 contempló en su discusión en este Congreso Nacional el presupuesto para la Casa Presidencial de Guardia Vieja en el subtítulo 31, esto es, iniciativas de inversión, conforme al clasificador presupuestario de
el Ministerio de Hacienda. Esta información se hace pública, es presentada en el curso de la discusión presupuestaria dentro de la subcomisión mixta de presupuesto, que lo aprueba y avanza así en su tramitación. Digo esto porque aquí no había una operación que estuviese desarrollándose de cualquier otra forma que no fuera pública. Es importante destacar que el subtítulo 31 contempla un fondo de recursos cuya identificación en proyectos específicos se va concretando en el curso del ejercicio presupuestario en la medida que los proyectos van avanzando en sus distintas etapas de tramitación. Esto conforme a la normativa que rige el Sistema Nacional de Inversiones. Esto es básicamente las normas de la Administración Financiera del Estado a través del Decreto Ley 1263 del año 1975, la Ley Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Ley 20.530 y diversos otros cuerpos legales y adicionalmente el o los oficios o circulares que imparten instrucciones específicas cada año respecto de la ejecución presupuestaria del año respectivo. Tal como lo señalara aquí el ministro del Interior, en esa misma comisión el presidente Boric adoptó la decisión de llevar adelante una política de preservación del patrimonio histórico o de la memoria de nuestro país. Por eso se decidió iniciar el proceso de adquisición de la casa de los expresidentes de la República, señores Salvador Allende Gossens y Patricio Elwin Azócar. Aprobada la ley de presupuesto para el año 2024, esto es la ley 21.640 y publicada en el Diario Oficial con fecha 18 de diciembre del año 2023, todos los órganos de la Administración del Estado se encuentran no solo facultados, sino que obligados a la ejecución del mandato legal contenido en la misma y para el cual fueron aprobados los respectivos recursos por este Congreso. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como tal, no tiene posteriores acciones respecto del proceso de compra, sino que se limita al seguimiento del cumplimiento de la ejecución del presupuesto, lo cual se da respecto de esta y de múltiples otras acciones e iniciativas que desarrolla nuestra institución. Es al servicio del patrimonio al que le corresponde avanzar en el cumplimiento de estas tareas y conforme a lo que ya ha señalado la propia directora nacional también ante esta comisión, se realizan acciones tales como durante fines del mes de marzo hasta junio del año de 2024 se realizaron gestiones con los representantes de la sucesión propietaria del inmueble que perteneció al expresidente Salvador Allende Gossens, a fines de recopilar los antecedentes necesarios para el estudio de situación del inmueble. Sobre las reuniones con representantes de la comunidad, la primera se habría concretado el 21 de marzo del 2024. En esta reunión se expuso la idea del proyecto Casa Museo y la situación del bien, según se informó también por la directora del servicio. Se acordó empezar con la entrega de la documentación para iniciar también los trámites de estudio de títulos, entre otros. Con esta información, con fecha 24 de abril del año 2024, el asesor jurídico del servicio elabora una minuta sobre las tareas realizadas en la recopilación de antecedentes para una futura adquisición y en esta, tal como ya conoce esta comisión, se menciona y se hacen alcances generales en cuanto a revisar los efectos jurídicos y comunicacionales de este proyecto. El día 3 de mayo del año 2024 se habría celebrado una segunda reunión con el señor Felipe Bío, en la que se analizaron nuevos aspectos relativos al inmueble. El día 27 de mayo se habría realizado una visita técnica a la casa de Guardia Vieja con el fin de poder constatar el estado del inmueble, su relación con el entorno, y producto de esta visita se habría remitido a la comunidad un formulario de museo, que es la estructura estratégica que se utiliza desde el servicio para la interpretación de un proyecto museográfico y a fin de que fuese completado y entregado por los representantes de la comunidad. Siguiendo también el relato de la directora del CERPAT, el 11 de junio del 2024 se celebró una reunión
de asesores con Bernardita Nazar y el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino. Se estimó que para que la propiedad fuese adquirida por el fisco, que ahí hay una diferencia, se encargaría la compra al Ministerio de Bienes Nacionales. Este punto es importante de destacar, toda vez que el artículo 22 de la Ley 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, crea también el SERPAT y dispone lo siguiente: créase el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en adelante el servicio, como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es decir, mientras la adquisición hecha por el Ministerio de Bienes Nacionales sería en favor del fisco, la adquisición hecha por el SERPAT sería exclusivamente en beneficio del propio servicio. En una siguiente reunión con los asesores y jefes de gabinete, sucedió el día 17 de julio del 2024, se informó que se iba a solicitar directamente a la Dirección de Presupuesto las modificaciones presupuestarias a fin de que el Ministerio de Bienes Nacionales realizara el proceso de adquisición de los inmuebles de ambos expedientes. Adicionalmente, se indicó que todos los demás aspectos relativos al ámbito patrimonial posterior a la adquisición de los mismos los llevaría el Servicio Nacional del Patrimonio, esto es, las futuras etapas de rehabilitación de los inmuebles si es que los requería, el diseño museográfico, tal como señalé anteriormente, se había remitido un formulario para levantar ese proyecto, entre otras acciones necesarias. Y el 12 de agosto del 2024, a través del oficio 387, el SERPAT remitió los antecedentes legales del inmueble que tenía de Guardia Vieja y que habían sido recabados en esta primera etapa del proceso al Ministerio de Bienes Nacionales, entidad que sería ya la responsable de la adquisición para su análisis y proceso administrativo. Adicionalmente, el SERPAT, a través del oficio número 429 del 5 de septiembre del año 2024, remitió a DIPRES la solicitud de modificación presupuestaria para el análisis respectivo, autorización y elaboración de decreto para que los recursos de ambas iniciativas fueran reasignados al Ministerio de Bienes Nacionales. Esto es, la adquisición de los inmuebles de los expresidentes Allende y Elwin. Ante dicha solicitud, el Ministerio de Hacienda, a través del decreto 1242 del 4 de octubre del 2024, tomado razón por la Contraloría General de la República el 15 de octubre del 2024, rebajó 2.400 millones del presupuesto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. A partir de ese momento, el Servicio del Patrimonio y el Ministerio en cualquiera de sus áreas sale de la tramitación, toda vez que esto se radica en el Ministerio de Bienes Nacionales, el cual continúa con todos los trámites, algunos ya conocidos por esta comisión. Muchas gracias, presidente. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Por favor, les pido a los diputados y diputadas que se puedan inscribir para tener más claridad respecto a quién quiere hacer las preguntas correspondientes. Ya, yo voy primero. Ministra, primero, en relación a lo que expuso en la parte final del ordinario número 429 de la directora nacional del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que viene con copia a su gabinete, ¿a usted no le llamó la atención de que un procedimiento fuera, el de la casa del expresidente Allende, fuera a través del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y la adquisición de la casa del expresidente Elwin fuera a través de bienes nacionales? Eso es una pregunta. ¿No le llamó la atención de que hubiera dos procedimientos distintos para una misma finalidad, que era la compra de la casa del expresidente Allende? Porque además preguntarle si usted se enteró de la instrucción en contrario posterior a esto, que vino por parte del señor Moreno, en que le instruye a los equipos de bienes nacionales y de cultura de que esta obra se va a hacer a través de bienes nacionales. Y acá estuvieron varios expositores señalándonos que no se les dio las razones de por qué se cambió. Entonces, eso provocó de que en el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural
se hicieran 3 tasaciones, es decir, se gastaran más de 2 millones de pesos, tasaciones que en definitiva poca utilidad tuvieron, porque el proceso fue llevado por bienes nacionales. Entonces, saber si usted no le llamó la atención aquello, en considerando que usted señaló recién de que estos procesos se llevaban a través de bienes nacionales. Y en segundo lugar, lamentablemente no está el señor Pinto acá, pero ¿usted tuvo conocimiento de la minuta que realiza José Cortés y que le envía a el ex jefe de gabinete del Ministerio de las Culturas, señor Gonzalo Pinto, en abril de 2024? ¿Por qué le pregunto si tuvo conocimiento? Porque en esta minuta se expresan las consecuencias jurídicas que pueden haber y comunicacionales, es decir, se habla directamente de que la sucesión le corresponde a la ex ministra Maya Fernández y también a la ex senadora. Por lo tanto, ahí habían 2 alertas. Por un lado, la sucesión y la titularidad de la propiedad que están en esa minuta. Entonces, preguntarle si conocía de esa minuta y si es que tuvo conocimiento de ella, se le hizo conocer al presidente o hizo la alerta a alguna otra persona, o si bien advirtió la situación de que acá había una inhabilidad y eventual inconstitucionalidad a propósito de la titularidad de ellos. Y por último, la reunión que se concreta, la primera reunión, participa la jefa de gabinete de bienes nacionales y el jefe de gabinete de cultura, don Gonzalo Pinto. Quisiera saber si usted tuvo detalles de esa reunión, porque en esa reunión no solamente se advirtió la minuta, sino que además se hicieron varias observaciones respecto de bienes nacionales, particularmente de las consecuencias que esto podía tener. Es decir, ¿se le comunicó a usted directamente esta reunión y qué hizo respecto a esa eventual comunicación que se le puede haber dado en atención a esta minuta en que hacía determinadas advertencias? Y ahora sí, por último, respecto a el procedimiento, ¿usted no tuvo en consideración de que esto podía ser declarado un bien patrimonial o de conservación histórica? Considerando que si tenía un fin filántropo de verdad la adquisición de la casa del expresidente Allende, por esta vía no solamente se cumplía con aquello, sino que además se podía rebajar el precio a la mitad. Siendo usted ministra de Cultura, ¿no tuvo eso en consideración al momento de la adquisición? ¿No se lo planteó el presidente o a los encargados de este proceso, que era Bernardita Nazar y el señor Leonardo Moreno? Eso. Diputada Labra. Yo quiero manifestar que estoy aburrida y que es muy lamentable que en esta comisión permanentemente estemos escuchando cosas que no son, que se intente pasar gato por liebre. ¿Y por qué digo esto? Esto se presentó efectivamente en la Ley de Presupuesto del año 2024 en el subtítulo 31 del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Y lo he dicho en reiteradas ocasiones, ese subtítulo no permite la compra de inmuebles. Por lo tanto, esto no fue aprobado por el Congreso. Número 1, y aquí todos los que se han sentado en ese lugar por su intermedio, presidente, que está la ministra de Cultura, han dicho lo mismo. Y eso no es cierto. Y tenemos acá los antecedentes más claros que sustentan lo que estoy diciendo en este momento. La directora de CERPAT manifestó cuando ella estuvo presente que a través del subtítulo 31 habían comprado inmuebles. Nosotros corroboramos esto a través de un oficio que hemos tenido la respuesta el día de hoy y pedimos los últimos 4 años cuántos inmuebles fueron comprados por este subtítulo. Y la respuesta que nos han dado que solamente se ha adquirido a través de este subtítulo la iniciativa de inversión Construcción Archivo Regional de Ñuble. Revisados los antecedentes, lo que se compró fue un terreno, que efectivamente lo permite el subtítulo 31. Y además también permite que se hagan estudios de diseño de prefactibilidad, que fue también lo que se hizo con este subtítulo. Por ende, esto nos corrobora aún más que como se presentó esto al Congreso, no se presentó la compra del inmueble de la casa de Allende. Por lo tanto, esto no fue aprobado por este Congreso. Yo creo que vamos a tener que citar a la directora de la DIPRES para que ella también lo pueda aclarar con mayores fundamentos. Y más aún, no se entiende por qué esto se presentó a través de Cultura. Y nos queda en evidencia, se presentó en Cultura y por algo tuvo que pasar a Bienes Nacionales. Porque Bienes Nacionales sí podía hacer la adquisición de la casa. Por ende, reitero mi afirmación, se trató de pasar gato por liebre. Nos gustaría saber, ministra, de acuerdo a lo que se ha respondido desde el CERPAT, si efectivamente usted puede corroborar
que a través del subtítulo que se aprobó en este Congreso, que fue el subtítulo 31, iniciativas de inversión, usted afirma, por su intermedio, presidente, que sí se pueden comprar inmuebles? Muchas gracias, presidente. Pero hacer una distinción. En primer lugar, presidente, dar cuenta de que las afirmaciones que se plantean con total severidad dan cuenta de informes o de filtraciones de informes de prensa, ¿no? Que la minuta, que él me dijo, que no dijo, no está sentado en lo que este proyecto sí, y la minuta, pero quién fue, con no fue, y eso lo podemos ver, presidente. En segundo lugar, sí aclarar que el subtítulo 31, efectivamente, de iniciativas de inversión permite, y lo señala expresamente, abarca gastos para la ejecución de proyectos de inversión, incluyendo la compra de terrenos para proyectos. Sí, pero si usted me permite, un terreno es un inmueble. Y la construcción sobre un inmueble es un inmueble por destinación. Cuando uno adquiere un inmueble, si usted me permite, presidente, tal vez hay un tema de fondo, para los que hay un tema de formación profesional, y uno entiende que cuando uno adquiere un inmueble, adquiere un terreno. Lo que está construido o edificado sobre él es un inmueble por adherencia o destinación. Y efectivamente lo que compra uno siempre es un terreno. Por consiguiente, el concepto terreno es inmueble, y un inmueble puede comprar un terreno, cuando uno compra un inmueble, un terreno sin nada construido sobre él, o efectivamente algo construido con él, y va a depender los valores de edificación que estén construidos sobre él, para dejar eso sentado y que el subtítulo 31 lo permite. En segundo lugar, porque los bienes inmuebles tienen una relación de género a especie con los terrenos. Lo que sí quisiera plantear además, que ha sido objeto, materia de discusión recurrente en esta comisión, es respecto de, se cuestiona la declaración de bien patrimonial o de monumento, con un objetivo específico que también se ha planteado en esta comisión, que es reducir el valor o el precio del inmueble. Y yo quisiera reiterar a la comisión que el símil de la teoría del abuso del derecho en materia civil es justamente la desviación de fin o de poder en materia de derecho público, y que un acto administrativo que se desarrolla o se ejecuta con un fin distinto, como podría ser eventualmente esto de rebajar el precio de un inmueble, es un acto que tiene un vicio de nulidad y una nulidad de derecho público. Recordar que la desviación de poder se desarrolla cuando un acto administrativo ha tenido en vista un fin diverso, distinto al que fuera previsto justamente en la norma. Específicamente en este marco normativo pertinente y dictado por una persona que tiene, por un órgano que sí tiene competencia, pero con un fin distinto. Entonces yo quisiera dejar claro, porque se ha cuestionado bastante, oye, ¿por qué no se declaró bien patrimonial? Eso hubiera significado una disminución en el costo de adquisición, y eso, a mi juicio, es un acto nulo. Eso, presidente. Muchas gracias, presidente. Sobre el punto, yo no tengo los conocimientos legales del diputado Leiva, por supuesto, pero sí tengo los conocimientos en administración pública. Y en esto lo importante, más que los códigos jurídicos, es la ley de presupuesto, que las que da las instrucciones bajo qué subtítulos se pueden hacer las distintas compras y adquisiciones del Estado. Por lo tanto, nosotros tenemos claramente la información del subtítulo 31, y permítanme que me extienda un poco y lo voy a leer, que es el que se aprobó en este Congreso. Que el subtítulo 31, 02, iniciativas de inversión. Y el subtítulo 31, insuítem 02, habla de proyectos, y efectivamente en el 003 habla de terreno. Corresponde al gasto por concepto de compra o expropiaciones de terrenos que son parte integrantes de un proyecto de inversión. ¿Qué pasa en el camino? Se rebaja este presupuesto y se pide a la DIPRES que se aumente el presupuesto de bienes nacionales para gestionar la compra, que lo dice así literalmente los distintos ordinarios y decretos. ¿Y cuál es el subtítulo que se aumenta de bienes nacionales? A través del cual se compra la casa. Porque si se pudiera del subtítulo 31 que fue aprobado para cultura, ¿por qué no se compre por él? Vamos a leer para que quede mayor claridad la ley de presupuesto. El subtítulo 29
el ítem 02, que fue aquel que se aumentó en bienes nacionales, y perdón que sea reiterativa, pero el que permitió intentar hacer esta adquisición. Subtítulo 29, adquisición de activos no financieros. Ítem 02, edificios. Son los gastos por conceptos de compra o expropiación de viviendas, edificios locales y otros similares. Por ende, para la ley de presupuesto, efectivamente la compra de viviendas tiene que ir por este subtítulo por el cual se le pidió correctamente a bienes nacionales que aumentara su presupuesto para realizar la compra y se rebajó de lo que fue aprobado por el Congreso precisamente porque no permitía hacer la adquisición de una vivienda. Y eso queda en evidencia. La respuesta a la directora del CERPAT, por lo menos en los últimos 4 años jamás se adquirió una vivienda por ese subtítulo. Ella dijo que sí, y lo sigue diciendo en su oficio. Pero si uno ve los documentos adjuntos, uno que conoce un poco, que se da el trabajo de leerlo, lo que hizo fue comprar un terreno donde no había ninguna vivienda y también se utilizó para un proyecto de inversión. Estudio de prefectibilidad, diseño, etcétera. Insisto, que es lo que permite este subtítulo. Y creo que es bastante sustento decir que se rebajó del subtítulo 31 al 29 del Ministerio de Bienes Nacionales. Y yo creo que acá nos podrá aclarar mejor para no extendernos la directora de DIPRES, que yo creo que vamos a tener que citarla para la próxima comisión investigadora, próxima sesión. Gracias, diputada Labra. Diputado Soto, y después, si quiere, extendemos. Gracias, presidente. La verdad que esta discusión se ha reiterado sucesivamente, yo diría, en todas las sesiones. Y yo creo que, presidente, ha quedado meridianamente claro que existe una confusión en términos de lo que implica o no una glosa o un subtítulo en la ley de presupuesto, que nosotros además aprobamos todos los años y que debiésemos conocer en profundidad su sentido y alcance. Lo que hace, presidente, la ley de presupuesto, y todos lo sabemos muy bien, no es establecer en detalle o de manera explícita y casuística, caso a caso, las posibilidades de inversión o de financiamiento de determinadas acciones que el Estado puede llevar adelante, o un gobierno de turno puede llevar adelante. De lo contrario, si ese fuera el caso, no podríamos en este Congreso Nacional tramitar ninguna otra ley y nos dedicaríamos todo el año solamente a ver la ley de presupuesto caso a caso. Para que, como al parecer infiero, quiere la diputada Labra, que cada norma diga explícitamente, casuísticamente, caso a caso, qué es lo que se permite o no se permite, y no principios generales que habilitan en determinados casos ejercer una facultad financiera o administrativa del Estado. Y desde esa perspectiva, presidente, yo comparto la solicitud de la diputada Labra. Oficiemos a la DIPRES o incluso, sin ir más lejos, ni siquiera a la DIPRES, a Ministerio de Hacienda, a la Comisión de Hacienda de la Cámara, ya para que nos den claramente, ¿verdad?, cuál es el alcance de la norma, pues, para que no perdamos todas las comisiones en lo sucesivo discutiendo algo que no debiese ser motivo de discusión entre parlamentarios, que somos además los que aprobamos las normas de la ley de presupuesto. Presidente, es evidente que la norma del subtítulo 31, ¿verdad?, sí permite, o al menos recoge la posibilidad de lo que acá se ha planteado, al igual como la hace la de bienes nacionales. Si se tomó una decisión política, administrativa, jurídica o lo que sea respecto de avanzar por un camino y no por el otro, bueno, que la pregunta vaya dirigida a cuál es el fundamento de esa decisión, pero que eso no nos lleve, ¿verdad?, a un argumento que no tiene lógica, de que por el solo hecho de que se tomó una decisión, que se tomó un camino y no otro, ese camino era inviable, o ese camino era irregular, o eso no se podía hacer. Porque no es así, presidente. No es un silogismo, no es lógico plantearlo de esa manera.
Y la verdad que no tiene fundamento, insisto. Entonces, no insistamos por ese camino, aclarémoslo con la DIPRES, con el Ministerio de Hacienda, con la Comisión de Hacienda, o con quien usted quiera, pero despejemos ese punto rápido porque yo creo que nos tiene trabados y podríamos estar poniendo el foco en otros temas mucho más relevantes, presidente, y sobre todo cuando se plantea sobre la base de una aseveración que fue, se está tratando de pasar gato por liebre, o se están planteando las cosas como no son. A mí me parece que evidentemente las cosas sí son así, presidente. Y a mayor abundamiento, el argumento... ¿Me está censurando? A mayor abundamiento, y aquí termino, presidente, y lo digo no como una defensa, si de hecho lo que plantea la diputada Laura le da la razón al gobierno. O sea, la diputada Laura está diciendo que el gobierno hizo lo correcto, ¿ah? Que tomó el camino correcto, que tomó la decisión jurídica correcta, que finalmente utilizó lo que en la ley de presupuesto se debía utilizar. Pero tiene un error de origen que yo creo que es necesario aclarar, presidente. Dicho eso, me parece clara la exposición de la ministra presidente. Acá, la verdad que el Ministerio de la Cultura, está bien que venga a dar su testimonio, pero esta operación, este proceso administrativo, se realizó en lo sustantivo bajo el paraguas, ¿verdad?, de otra cartera, del Ministerio de Bienes Nacionales, a cuyos ministros ya tuvimos acá, a cuyos funcionarios ya hemos tenido acá y tenemos suficientes antecedentes como para seguir avanzando y profundizando en qué fue lo que pasó, como para volver al inicio del proceso cuando se tomaron decisiones que no terminaron necesariamente influyendo en el desarrollo mismo, que terminó con una compraventa fallida, con una senadora, ¿verdad?, destituida y con 2 ministras renunciadas. Entonces, presidente, yo creo que estamos poniendo mal el foco en esta sesión y particularmente en lo que se relaciona al Ministerio de las Culturas. Gracias. Gracias, presidente. Ministra, muy breve. Aquí estuvo la ministra de Bienes Nacionales, la ex ministra de Bienes Nacionales, la ex ministra Sandoval, quien señaló que en una de las reuniones donde se empezó a tratar, donde se trataba este tema de la adquisición de este inmueble, la abogada Díez, que ha sido citada, invitada 2 veces a esta comisión y las 2 no ha podido venir por licencia, habría advertido que podrían estar en presencia de un caso de negociación incompatible. Yo quería preguntarle a usted, ¿escuchó alguna vez usted algo de este estilo? ¿De que aquí podría haber algún impedimento? ¿O escuchó usted las palabras negociación incompatible? Solamente eso. Gracias. Gracias, diputado Benavente. Se agradece su decisión. Diputada Navillán. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser bien precisa. Quiero saber por qué motivo se traspasó al subtítulo 29.02.002 de Bienes Nacionales desde el subtítulo 31 de Cultura 2.400 millones de pesos para la compra de esta vivienda. ¿Por qué no prosperó el comprarla a través de Cultura, que fue lo que, según usted indica, y todo lo que se han sentado en su lugar por su intermedio, presidente, indican, era el aumento de presupuesto que nosotros habíamos dado a Cultura? Era para que ustedes hicieran la compra. ¿Por qué lo traspasaron a Bienes Nacionales y no prosperaron ustedes en comprarlo? Gracias, ministro. Tiene la palabra la ministra. Ministro, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, para responder varias de las consultas que aquí se han hecho por su intermedio, sí me parece importante destacar que no hay aquí un afán de insistir en teorías que son falsas o de tergiversar algo que, si ustedes revisan en la debida exposición de la subcomisión mixta, fue expuesto y por lo tanto la transmisión de la misma está. Adquisición, inmueble, casa, guardia vieja. Lo digo porque es importante que no se nos señale que estamos faltando a la verdad, puesto que si así fuera, no nos arriesgaríamos a hacerlo. Yo por lo menos.
Me parece importante sobre la consulta que usted hace, presidente, respecto de algún tipo de declaratoria, despejar cualquier noción negativa que pueda tener una declaratoria de monumento en cualquiera de sus categorías, puesto que esta es una herramienta que tiene el Estado para poder proteger, resguardar y salvaguardar el patrimonio. El Consejo de Monumentos Nacionales es un órgano colegiado que este año cumple 100 años y es un órgano que está compuesto por diversos representantes del sector público y también de la sociedad civil. Hay representantes del MIMBU, del Ministerio de Obras Públicas, Interior, el Consejo de Defensa del Estado, el Colegio de Arquitectos, diversos especialistas, entre otros. Por lo tanto, declarar algo como monumento es parte de las facultades y de las decisiones que toma de manera informada ante la solicitud o cualquier solicitud que se presente frente a este órgano. En ese sentido, si se presentase o no una declaratoria, será el Consejo de Monumentos Nacionales quien deba tomar esa determinación. Este órgano colegiado, con el expediente que se cree y que se presente y que pase por la sesión de consejo correspondiente. Respecto de, usted señaló la minuta, me preguntó directamente si yo había tenido conocimiento de la misma y efectivamente a mí me la remitieron a mi correo electrónico y yo di la instrucción a quien era el jefe de gabinete en esa época que pudiera remitirlo a los asesores correspondientes, en este caso la sectorialista de presidencia. Por lo tanto, la minuta, que es bastante general, quiero ser súper también transparente en eso, respecto de consideraciones jurídicas o comunicacionales que pudiera tener la realización de este proyecto, fue remitida en el mes de abril, si no me equivoco, que es cuando nos llegó esa minuta por parte del servicio. Respecto de la consulta sobre tasaciones o por qué una operación se desarrolló desde una institución o desde otra, me parece importante señalar dos cosas que dije también dentro de la exposición. Y es que efectivamente la conversación que se daba es que posterior a la adquisición de estos inmuebles iba a ser el servicio quien acompañara las diversas acciones asociadas a la rehabilitación, si es que lo requerían o no los inmuebles, y sus diseños museográficos. Y en ese sentido también, desde la Subsecretaría de Patrimonio, se acompañó el proceso de la Casa de Elwin. Es decir, no es que el Ministerio haya estado ausente de una operación y presente en otra, estuvo presente en ambas. Sin embargo, si se quisiera ahondar respecto de la Casa de Elwin, tendríamos que hacerlo en otra instancia. Respecto, por su intermedio, presidente, de la consulta del diputado Benavente, no, yo no recibí ningún tipo de información o alerta acerca de negociación incompatible. Y sobre lo que se ha discutido también previamente entre los miembros de esta comisión, me parece importante señalar que esta rebaja de recursos no tiene nada ilegal, puesto que es también Contraloría quien aprueba ese decreto. La finalidad para la cual los recursos fueron solicitados era la misma desde una institución o desde otra. Es decir, la naturaleza de la operación no se veía afectada y eso lo demuestra, como bien también decía por su intermedio, presidente, el diputado Celedón anteriormente, la toma de razón de Contraloría de esta solicitud de modificación presupuestaria. Eso por mi parte, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministra. Vamos a abrir una segunda ronda, por si quedaron algunas dudas, aclaraciones o nuevas preguntas. Diputada
Perdón, ministra. Sí, perdón. No le respondí a la diputada Abelian, perdón por su intermedio, presidente. Yo lo expuse también anteriormente. La diferencia de comprar a través del servicio del patrimonio y de comprar a través de bienes nacionales es que la ley que crea el Ministerio de las Culturas y por lo tanto el servicio del patrimonio, el servicio es un órgano descentralizado que adquiere para sí mismo. La diferencia cuando compra bienes nacionales es que compra para el fisco. Ahí yo presumo hay una diferencia efectivamente que es simbólica. Y en ese sentido, la decisión de hacerlo de una institución u otra, insisto también, no modifica la naturaleza del fin último que se perseguía, que era poder adquirir ambos inmuebles con el objetivo de, en el caso del presidente Allende, tener un proyecto asociado a un museo que pudiera dar cuenta del espacio, vivienda, despacho de quien fuera el presidente que vivió el quiebre de la democracia en nuestro país, y por otra parte del presidente Elwin, quien asume el retorno a la democracia. El fin, insisto, se mantenía así fuera dentro de una institución o de otra. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Entonces, de acuerdo a lo manifestado en este momento por la ministra, lo que no entiendo es otra cosa. Es, dado que ustedes, como gobierno, tenían la intención de que la compra de estas casas fuera un tema simbólico y por lo tanto que pertenecieran al Estado como tal y no a patrimonio, entonces, ¿por qué motivo a nosotros, como diputados, en la ley de presupuesto, nos presentaron un aumento en el presupuesto de cultura y por qué no lo hicieron desde un principio en el ministerio que sí podía comprar para el Estado, como usted bien dice, dado que simbólicamente para ustedes era importante? ¿En qué momento cambiaron de opinión? Porque usted misma lo ha manifestado, hay una diferencia entre comprar a través de bienes nacionales o comprar a través del Ministerio de Cultura. Y para ustedes esa diferencia era importante. Menos me explico aún por qué motivo no aumentaron el presupuesto de bienes nacionales directamente, poniéndonos a nosotros en ese presupuesto que ustedes querían comprar la casa, y lo hicieron en cultura, que a ustedes no les acomodaba por un tema, como usted dice, simbólico. Esa es la pregunta que quiero hacerle a la ministra. Pero además, presidente, quiero manifestar algo que me parece importante. Hemos tenido acá un desfile de autoridades, todas autoridades de gobierno, de distintas reparticiones. Se supone que nosotros tenemos la obligación, todos los chilenos, de conocer la ley una vez que está publicada. Y como ministros, ustedes tienen una obligación mayor que un ciudadano común. Al igual que nosotros, como parlamentarios, también tenemos una obligación mayor que un ciudadano común, porque yo puedo entender que no tengo idea, una persona que nunca ha tenido que ver con el tema legal o con trabajos de gobierno pueda no conocer ciertas leyes, pero no nosotros. Nosotros tenemos que conocerlas. Y fíjese, presidente, que acá todas las autoridades que han desfilado en esta comisión, además de las dos personas que tenían cargos públicos, una como ministra y otra como senadora, ninguna conocía la ley. A mí, francamente, presidente, me parece asombroso y de verdad me baja la duda que otras leyes no conocerán. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En esta discusión se ha mencionado mucho por su intermedio, presidente, por parte de la ministra, la valoración respecto a la figura de Allende, la democracia, que es un debate que creo que no aplica en esta discusión. Y con todo respeto y por su intermedio, presidente, ministra, voy a tener que desmentirla. El 25 de octubre del año 2023, en comisión mixta del Senado, en la discusión de la ley de presupuesto 2024, que la tengo acá impresa, no sé si la alcanza a ver, usted acaba de mencionar que aquí se presentó
que lo dice expresamente, la adquisición de la compra de Casa de Allende. Aquí, como yo les muestro, tengo la lámina que fue presentada y discutida, que dice, contempla incremento para Casa Presidencial de Guardia Vieja. Por lo menos para mí, es bastante distinto a decir adquisición de la casa. Y también revisé el video, lo escuché completo, lo que se discutió en la sesión. Y el único comentario que se hizo desde la directora de CEPAT fue, literal, además incorpora recursos casas presidenciales que tienen que ver con la historia política de nuestro país. Lamentablemente, ministra, por su intermedio, presidente, en ninguna parte en la discusión de la ley de presupuesto se mencionó adquisición. Y me hace todo sentido, y perdón que sea reiterativa, me hace todo sentido que ustedes lo hayan presentado en el subtítulo 31, que el subtítulo 31 permite la compra de terrenos, ya lo hemos conversado, para la construcción. Y el subtítulo 29, a través del cual se intentó hacer la compra por bienes nacionales, es el que permite la compra de activos ya existentes. Por ende, ministra, lamento tener que desmentirla por su intermedio, presidente, en la ley de presupuesto nunca se conversó expresamente o explícitamente la adquisición de la compra de la Casa de Allende. Y por eso reitero mi tesis, que aquí se intentó pasar gato por liebre a este Congreso. Sí, muchas gracias, presidente. Sabe que yo siento que a ratos no queremos escuchar los argumentos de la ministra por tu intermedio, presidente, y me complica porque siento que no vamos a llegar a ningún lado. Reiteradamente en las comisiones las mismas preguntas y las mismas, usted supo, usted sospechó, usted escuchó, y a pesar de las respuestas que se han dado por cada uno de los ministros y ministras, siento que no avanzamos, y eso me preocupa. La primera invitada de esta comisión fue la Contralora, y la Contralora fue bien clara en señalar que hasta dónde se avanzó en el proceso de compra-venta, venta-compra, y a esta altura no sé cómo definirlo con tantas resquicios que se busca acá, no se había cometido ningún ilícito. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué es el mandato de esta comisión? Porque a mí, yo no sé qué podría responder la ministra de Cultura respecto a cuál fue la intención de la ministra de Bienes Nacionales, que recién se le consultó, cuando es otra cartera. Entonces a rato siento, yo voy a venir a todas las sesiones, pero no sé si el interés es saber de verdad el objeto de esta comisión o avanzar en otros supuestos que yo no veo que se puedan responder acá. Lo último que quiero señalar, yo ya hemos aprobado 3 leyes de presupuesto y no veo la especificidad tan nítida de en qué se va a gastar cada recurso, en ninguna partida. Tampoco, por lo tanto, en la que se está refiriendo por su intermedio la diputada que me antecedió. Disculpe, diputada, pero soy mala para los nombres. Labra, perdón. La diputada Labra. Porque yo de verdad que no veo cómo, tengo un tema con los nombres, pero no es bajo ningún punto de vista, diputada, un ninguneo, para nada. Entonces, no sé cómo podemos insistir en algo que en ninguna partida de la ley de presupuesto se nos especifica a ese nivel, en ninguna. Entonces, no voy a hacer una consulta, solo quiero expresar mi preocupación en torno a que no sé de verdad a dónde nos lleva esta comisión especial investigadora, porque siento que abarca tantas preguntas, se amplía tanto, que no sé en qué vamos a terminar, salvo que por mayoría se aprueba un informe, pero que en el fondo no va a contener la discusión que aquí hemos dado. Y lo quiero expresar por la responsabilidad que me corresponde siendo parte de esta comisión especial investigadora. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra diputada Navia. Gracias, presidente. Primero, por su intermedio, solicitarle a la ministra que responda a la pregunta que no me ha respondido. ¿Por qué motivo, si la intención
era comprar esto para el Estado y por lo tanto debía ser a través del Ministerio de Bienes Nacionales, cuando a nosotros como diputados nos plantearon la ley de presupuesto, el aumento venía en el Ministerio de Cultura para, según lo que usted explica, estos fines, y no directamente en el Ministerio de Bienes Nacionales, porque hay una diferencia. Hay una diferencia para nosotros cuando analizamos el presupuesto, ver el presupuesto de bienes nacionales y el presupuesto de cultura, con todos los argumentos que cada uno viene, y cuando uno sabe leer un presupuesto, entonces uno puede entender para qué se va a usar la plata. Pero cuando a nosotros la DIPRES nos plantea un presupuesto con un aumento en un ministerio y después lo cambia a otro ministerio por un tema netamente de que para ustedes era simbólicamente importante, ¿por qué motivo no estaba el aumento de presupuesto desde un inicio en el ministerio que podía comprar para el Estado? Tal como usted manifestó, usted dijo que el cambio de presupuesto de cultura a bienes nacionales había sido básicamente por un tema simbólico. ¿Por qué motivo desde un principio estaba esa plata en cultura y no al tiro en bienes nacionales? Esa es la pregunta que usted no me ha respondido. Y por otro lado, también le quiero decir, mira, aquí hemos escuchado hasta el agotamiento, esto que la Contraloría dijo, que la Contralora dijo. La Contralora fue clarísima. Tal como usted dice, comprar o los presupuestos o lo que sea, todo tiene muchas etapas. La primera etapa es lo que informó la Contraloría, que se refería a la forma, no al fondo. Ellos no entraron a analizar quiénes eran los dueños de la propiedad y si era factible comprarle a esos dueños por parte del Estado o no. Ellos entraron en la primera etapa, lo vieron por encima y dijeron, sí, por encima esto se ve bien, sigamos avanzando. Pero la misma Contralora dijo con toda claridad que después venían otras etapas donde sí se entraba a ver quiénes eran los dueños de la propiedad y ahí habría saltado claramente, esto como los tapones de la luz, habría saltado al tiro que era imposible hacer esta compra. Entonces, por su intermedio, presidente, le reitero a la ministra para que tenga toda la claridad. Primera pregunta, ¿por qué motivo el aumento de presupuesto no se hizo directamente en bienes nacionales, sino que se hizo en cultura? Primera pregunta. Y la segunda pregunta también es, ¿por qué, si usted, al igual que nosotros, por su intermedio, presidente, tiene la obligación de conocer la ley, y además vio una minuta donde esto se mencionaba, ¿por qué usted no levantó las alertas? Y usted mandó esto, claro, lo mandó a presidencia, pero usted debió desde un principio decir, perdón, de acuerdo a la minuta que me está entregando mi jefe de gabinete, aquí tenemos un problema, no podemos seguir adelante bajo ningún ministerio con esta compra, mientras las casas sean de estas dos mujeres. Gracias, presidente. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, respecto a lo que ha comentado en su última aclaración la ministra, mencionó que ellos no son el ministerio que llevó a cabo este proceso administrativo. La pregunta es bien sencilla. ¿Por qué? Y la segunda pregunta y última, ya que a algunos les molesta que yo haga intervenciones y preguntas, voy a dar un poco de contexto o fundamentos para quienes no conocen a cabalidad o no conocen muy bien cómo aplica la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto 2024, en el Congreso se aprobaron 20.000 millones para el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, en el subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, ítem 02, proyectos. Si uno lee el instructivo de la ley de presupuesto que aclara para qué se pueden usar los distintos subtítulos, no detalla, por supuesto, cosas específicas, pero sí para qué se pueden utilizar. ¿Qué dice lo que aprobó este Congreso? Subtítulo 31, ítem 02. Proyectos. Corresponde a gastos por conceptos de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos. Asimismo, considera gastos de inversión que realiza el organismo del sector público para inicio de ejecución de obras. Yo no sé si había que construir una casa,
o la continuación de obras iniciadas en años anteriores con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes, prestación de servicios. Dado ese contexto, la segunda pregunta y final a la ministra por su intermedio, presidente. Usted asevera, corrobora que a través de lo que se aprobó en el Congreso, subtítulo 31, ítem 02, ¿se podía comprar la casa de Allende? Gracias. Dos cosas. Uno, respecto, y lo hemos dicho muchas veces, no lo quiero reiterar en extenso, pero efectivamente la Contraloría General de la República tomó debida razón luego el control de legalidad y constitucionalidad del Decreto Supremo 38. Y reitero, no existe ningún vicio en la suscripción de un contrato compraventa del punto de vista civil o del punto de vista de la legalidad del contrato cuando interviene un ministro o un parlamentario. La sanción está establecida en el artículo 60 y la única sanción es el cese del cargo para el parlamentario que participa de ese acto. Ese acto no es ilegal, ese acto no es inconstitucional, sino que la sanción, como es de derecho estricto, está establecida única y exclusivamente para aquella persona que interviene en ese acto. En este caso, él o la parlamentaria que lo suscribe. Porque, por su intermedio, la diputada Navellán plantea que este acto era ilegal, que era inconstitucional, que no se pudo haber desarrollado. Fueron sus palabras textuales. En mi opinión, lo puedo revisar después, diputada, si usted me permite terminar, pero insisto que este decreto 38 lo ratifica y la propia Contralora General de la República así lo planteó y así está sentado, además, es cosa leer el texto constitucional. Artículo 60, inciso segundo, se lo recomiendo, está en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional. Pero en segundo lugar, presidente, y algo que me caracteriza, porque siempre trato de hacer uso adecuado de la norma, lo que señaló en un principio y que yo intervine respecto por su intermedio de lo que planteaba la diputada Laura, tiene razón. Yo hice la disquisición entre los distintos tipos de inmuebles del Código Civil, pero tiene razón que las iniciativas de inversión del artículo 31, del subtítulo 31, perdón, en extenso, sí pudieran eventualmente, tal como lo señaló, contemplar la adquisición de algún tipo de inmueble. Sin embargo, lo que precisa la diputada Labra es correcto, en el entendido que luego del traspaso de los recursos del subtítulo del Ministerio de Culturas al Ministerio de Bienes Nacionales, donde se materializa la adquisición del inmueble, sí se hace un correcto uso del artículo 29, y por eso lo quiero reconocer, porque nobleza obliga a diputada. ¿Diputado Sánchez? No lo veis. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra. A ver, sé que se han conversado varias cosas, los he escuchado muy atentos a todos. Yo creo que en lo que respecta al Ministerio de Cultura, quizás el tema de mayor relevancia o interés fue esa ya famosa minuta y conversaciones posteriores por parte del señor José Cortés y algunos otros funcionarios del Ministerio de Cultura con presidencia cuando estaba trabajándose la idea de comprar la casa del expresidente Allende, donde ya sabemos que por parte de estos funcionarios se levantaron objeciones. Entiendo que a usted lo que dijo antes en el fondo es que usted recibió esta minuta y simplemente la derivó hacia presidencia. ¿Estoy entendiendo bien? Ya. Me gustaría, de todas maneras, entender un poco más allá cuál fue la lógica, de cierta forma, detrás de esa decisión, porque cuando se levantan estas observaciones por parte de los funcionarios que tenían un conocimiento técnico del asunto, yo imagino que, por lo menos, habría sido la reacción mía. Uno se preocupa un poco más, uno identifica ahí el riesgo, los problemas de seguir avanzando con un contrato que tiene un problema tan grande como que podría eventualmente afectar a altas autoridades, tanto del gobierno, una ahora ex ministra entonces, como una senadora en ejercicio. Claro, cuando son minutas más cotidianas, cuando son temas más del día a día, de repente yo puedo entender que uno simplemente recibe y derive y bueno, no me preocupo más. Pero me gustaría saber, más allá de ese acto de derivar la minuta, si hubo una preocupación mayor, me refiero a preocupación en términos concretos, o sea, alguna gestión, digamos, de saber, oye, se está poniendo atención a esto, alguna conversación con otros ministros, alguna conversación con equipo del presidente, o alguna conversación personalmente con el presidente, porque estamos hablando acá de una observación levantada por un funcionario de su cartera, que podía, en ese minuto, podía observarse, podía vislumbrarse el futuro. Esto es una observación que puede terminar con un senador cesado en el cargo de mi sector político
en el caso de usted me refiero, con una ministra del gobierno al cual usted es parte, fuera el cargo, yo al menos me habría preocupado. Yo habría dicho, oye, esto en el fondo no puede quedar simplemente como un comentario de pasillo. Entonces me gustaría saber si de parte de usted, en el fondo fue simplemente derivar la minuta, después la responsabilidad por la eventual adquisición de la Casa Salvador Allende fue traspasada a bienes nacionales y ahí me olvido, o hubo alguna otra gestión posterior, porque creo que la forma en la cual el señor Cortés, la abogada Bernardita Nazar, no, la abogada Macarena Díez, Bernardita Nazar también está, se me confundían los nombres a estas alturas, porque, y creo que esto evidencia también, fueron muchos funcionarios los que observaron que aquí había un problema, que podía aquí terminar estallando algo muy grande. Entonces a mí por lo menos me llama mucho la atención que usted como ministra, cuando le llega a esto, simplemente derivó. Y en el fondo, nada más. Yo me imagino que algo más hubo después. Entonces me gustaría preguntarle eso, si hubo alguna otra gestión posterior, alguna conversación posterior, se volvió a llamar la atención sobre los riesgos que implicaba esto. Creo que ese hilo de cómo fue moviéndose esta historia, cómo fueron ocurriendo los hechos, es relevante también para que esta comisión pueda hacer una evaluación justa de las responsabilidades en este caso. Muchas gracias, presidente. Diputada Pizarro. Quería solicitar información de algunas minutas que ha señalado particularmente usted, presidente, y otros diputados y diputadas de derecha en relación a conocimiento de temas que no han sido oficiales, sino que no sé de qué manera los conocen. Me gustaría poder tener acceso también a esos argumentos que se entregan acá en relación a minutas que yo por lo menos nunca he tenido acceso. Sí, diputada Pizarro, la minuta está dentro de las... No, a ver, para que precise, por favor. Hablo de que, y para eso pido a la Secretaría, por favor, revisar cuando se argumenta que en base a ciertas informaciones que no están en las minutas de acá, ustedes tendrían conocimiento de argumentos en relación a las preguntas que le hacen a los ministros, que después nadie se hace cargo de dónde vienen esas consultas. A eso me refiero. Yo estoy en las grabaciones y pido que nos las puedan hacer llegar. Sí, lo que pasa, diputada Pizarro, que están las actas, eso, aquello. Si usted necesita alguna información en particular de algún parlamentario que haya dicho, yo le recomiendo que lo converse directamente con el parlamentario donde sacó la información, porque todo está en las actas respecto a esta comisión, respecto a los oficios y respecto a la respuesta de esos oficios. Diputada Pizarro. Presidente, me imagino que una cosa son los oficios y otra cosa es que nosotros podamos conocer los argumentos que usan algunos diputados en relación a las consultas que hacen. Porque aquello no está en los oficios. Entonces le quiero pedir que la Secretaría revise aquello donde ustedes hablan de supuestas informaciones que permítame decirle que hasta ahora no he visto dónde están. Porque siento, como lo expresé al inicio de esta comisión, hoy día, en la sesión de hoy, que a veces se argumentan cosas que de verdad me gustaría saber que son efectivas. Si no es claro, no tengo ningún problema de ser más específica con el secretario. Está muy bien, pero yo le quiero reiterar, diputada Pizarro, que cada diputado ejerce libremente las opiniones, argumentos, de acuerdo a la libertad de expresión que tiene cada parlamentario en razón de los argumentos que ellos recaban de acuerdo al ejercicio de sus funciones. Más allá, de eso no se puede hacer cargo el secretario, ni la secretaría. Cada diputado se hace cargo de sus opiniones que emite. Es como que yo le diga a usted, diputada Pizarro, que me dé cada uno de los antecedentes que dice en relación a las opiniones que emite. Eso es responsabilidad de cada parlamentario, obviamente, y eso se tendrá que usted conversarlo directamente con el parlamentario, o bien recabar la fuente o tratar de averiguar a través del parlamentario, pero no a través de la secretaría, porque la secretaría no tiene responsabilidad en lo que emite la opinión, política o no, o jurídica, o de acuerdo a elementos administrativos que emite cada parlamentario, diputada. Eso le quería aclarar. Sí, diputada Pizarro.
Entonces puedo entender que en esta comisión podemos entregar cualquier antecedente sin que esto sea verificado. Me queda claro. Muchas gracias. Cada parlamentario es responsable de los dichos que emite, así como usted es responsable de lo que emite y como cualquier otro parlamentario de esta comisión, y tendrá que rendir cuentas a la ciudadanía, a los medios de comunicación y también fundamentar, obviamente, como estime conveniente y necesario. Siempre, obviamente, esperamos que sea con la responsabilidad correspondiente en relación a los dichos que se emiten. Muchas gracias, ministra, por la exposición y por el tiempo y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Y así concluye esta sesión, donde, una vez más, no quedó del todo claro por parte de la ministra Carolina Arredondo cómo se gestó realmente esta polémica compra. Como ya se ha vuelto costumbre entre varios funcionarios del gobierno, las conversaciones con el presidente son privadas. No hubo la más mínima autocrítica, pese a tratarse de un proceso altamente cuestionado. Todo parece indicar, según su versión, que todo se hizo correctamente. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Tiene razón la ministra? ¿O estamos frente a otro intento de encubrir posibles irregularidades en una compra que nunca debió concretarse? Queridos amigos, estaremos atentos al informe final de esta importante investigación parlamentaria que podría traer consecuencias políticas mayores. Como siempre, los invito a dejar su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? Y no olviden mantenerse informados sobre estos temas que tanto afectan a los ciudadanos. Hasta el próximo video.